Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos en esta ocasión dándole continuidad a la serie Caminando con Jesús en los Evangelios. Y lo que estamos haciendo es recordando y aprendiendo cada día más sobre la vida del Señor Jesús. Ustedes recordarán que hace 8 días, durante el tiempo de la prédica, Rolando nos transportaba a aquel momento en que la estrella del oriente guiaba a unos personajes. Y a manera de broma, él nos contaba cómo llegaban allí algunos personajes, entre ellos creo que era Basaltar, Malgastar y Malhechor. Correcto. Bueno, vimos también cómo aquel rey tirano, Herodes, que gobernaba en aquel momento, estaba paranoico y tenía miedo de que fueran a quitarle su reino. Era una persona que estaba un poco demente, diría yo, al extremo de que mató a 2 de sus hijos, mató a su esposa y mandó a matar a aquellos niños que eran menores de 2 años. Y entonces vimos cómo el Señor le habla a José y le dice que vaya y se refugie en Egipto. Hoy, mis hermanos, vamos a darle continuidad a este relato, y para eso yo quiero pedirles que por favor busquen en sus Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versos del 19 al 23. Repito, Mateo 2, versos 19 al 23. Y vamos a tenerlo ahí, pero también quiero pedirles que de una vez ustedes busquen Lucas, también capítulo 2, versos 39 al 52. ¿Por qué razón vamos a leer 2 pasajes en esta mañana? Porque cuando Mateo termina aquí el capítulo 2, llega al versículo 23, hace un alto y luego hay un salto cronológico hasta antes de la vida pública del Señor Jesús. Sin embargo, vamos a ver cómo Lucas continúa ese relato que se interrumpe acá en el capítulo 2 de Mateo y nos cuenta un poquito más sobre la vida de Jesús cuando él aún era niño. Así que vamos a leer entonces lo que nos dice Mateo capítulo 2, versos 19 al 23. Dice así su palabra. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sus sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Vamos a Lucas capítulo 2, versos 39 al 52. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José
y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Cierren sus ojos, por favor, mis hermanos. Vamos a pedir la dirección de Dios en esta mañana. Bendito Dios que estás en los cielos. Queremos darte muchas gracias porque eres bueno, nos guardas, nos cuidas y aprender de tu palabra. Quiero pedirte, Señor de los cielos, que seas tú quien hable a esta porción de tu pueblo, que seas tú, Señor de los cielos, quien prepare el corazón de cada uno de mis hermanos y que pongas en ellos conforme sea tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Definitivamente, mis hermanos, cuando meditamos en estos pasajes, no podemos dejar de preguntarnos algunas cosas que saltan a nuestra mente. Yo había leído muchas veces esto y algunas veces me lo había preguntado, pero ahora creo que lo hice con mayor profundidad. Y una de esas preguntas que saltan a la mente y que deberían inquietarnos hoy es: ¿cómo habrá sido la infancia del Señor Jesús? ¿Jugaba el Señor Jesús como los demás niños? ¿Jugaba con ellos? ¿Se llevaba bien? ¿Se peleaban? ¿Sonreían? ¿Se abrazaban? ¿Cómo aprendía? ¿Y qué pensaban los vecinos de Jesús? Los vecinos siempre tienen alguna opinión de nuestros hijos, ¿no? Sea buena o sea mala. ¿Cómo era vivir en la misma casa con el Hijo de Dios? ¿Cómo era para José y María estar en esa casa con el Hijo de Dios y para sus hermanos también? Muchos acá pues somos padres de familia y meditando en esto yo conversaba con mi esposa y recordábamos nuestros primeros meses de casados y recordábamos lo especial que era ese tiempo. Los dos andábamos solos, juntos, vivíamos únicamente los dos en un apartamento, pero luego llega nuestro primer hijo y las cosas cambian radicalmente. Nuevas ilusiones, nuevas emociones, el ambiente en la casa era totalmente diferente. Y entonces 2 padres neófitos con el primer hijo, como seguramente les sucedió a ustedes, no sabíamos, era una incógnita, cómo educar a un hijo, cómo educar a ese pequeño. Después de 2 años, cuando creímos que más o menos habíamos aprendido, viene nuestro segundo hijo, Neri José Jr. Y dijimos, bueno, ahora ya sabemos más o menos cómo hacerlo. Oh, sorpresa, el molde era totalmente diferente. Así que tuvimos que dar un par de golpes de cabía a nuestro timón y hacer algunos ajustes ahí para cómo debíamos educarlos. Y 9 años después viene nuestra hija Luisa Fernanda y pues obvio, una nena, una mujercita, las cosas volvieron a cambiar. Con esto en mente, mis hermanos, les quería contar para que usted piense también en su vida y en su hogar. Y con esto en mente quiero lanzarles la pregunta más intrigante que yo me encontré y que le hacía a mi esposa. ¿Cómo
se educa al Hijo de Dios? Yo creo que en cuanto yo vea a María y a José, les voy a hacer esa pregunta: ¿cómo se educa al Hijo de Dios? Los padres tenemos obligación ¿de qué? De enseñar, de corregir y de guiar a nuestros hijos. Pero en el hogar de José y María estaba sucediendo algo extraordinario, algo único, irrepetible. Ellos estaban criando a aquel que un día diría: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquellos estaban criando a aquel niño de quien los ángeles dijeron cuando lo anunciaron que era el Señor, que era el Cristo, que era el Salvador, el Hijo eterno de Dios. Así que sí, aquel niñito que caminaba ahí por el patio de la casa, aquel que los padres le sujetaban la mano para que no se cayera y aprendiera a caminar, era aquel que diría: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el segundo pasaje que leímos esta mañana precisamente nos revela eso: el creador del universo sujeto a la autoridad de padres humanos, sometido a padres humanos. Y esta afirmación yo creo que nos plantea un desafío, particularmente a ustedes jóvenes que todavía viven bajo la tutela y en el mismo hogar que sus padres. Yo creo que, al igual que sus padres, en alguna ocasión ustedes han pensado: qué difícil es vivir en obediencia a mi papá o a mi mamá. Qué difícil. Y créanme, yo los entiendo, porque de hecho yo fui hijo de una madre que por veces me parecía incapaz de poder entender lo que había en la mente, en el corazón de un niño, no digamos de un adolescente. Así que yo creo que lo mismo les ha pasado a ustedes. Pero déjenme decirles también que con el paso del tiempo yo he aprendido que el que no entendía, que el que no comprendía el amor, la comprensión y la abnegación de mi mamá era yo. Ella también había pasado por las mismas etapas de la vida que había pasado yo. Pero hay otra cosa que yo he logrado entender a través de mi vida, y es que la obediencia dice mucho más del carácter de la persona que obedece, que se sujeta, que de la autoridad a la que se sujeta. Así que, entonces sí, todos sabemos que la obediencia no siempre es fácil. Y entonces, si la obediencia no es fácil, entonces imagínese ahora usted por un momento el caso del Señor Jesús en su infancia y en su adolescencia. ¿Cómo obedecer a aquellas autoridades perfectas cuando Él era perfecto? ¿Cómo honrar a padres pecadores cuando Él era santo? ¿Hasta dónde debía llegar la sujeción de Jesús en un mundo lleno de injusticia? Y los pasajes que leímos esta mañana nos revelan precisamente un pequeño indicio en la vida del Señor Jesús. Es poco, es mínimo, pero al final creo que nos abre una ventana para que nosotros podamos entender el carácter de Jesús durante el desarrollo de su niñez. La obediencia de Jesús, mis hermanos, revela el cumplimiento del plan de Dios, el desarrollo del Mesías y el modelo perfecto de obediencia que nosotros deberíamos observar hoy. Muy bien. Mateo 2, 19 al 23 nos cuentan la historia de lo que sucede después de que ellos estuvieron en Egipto. Dice: después de la muerte de Herodes el Grande, el Señor le vuelve a hablar a José y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Entonces, ustedes recordarán que dentro de las características que vimos de José era la obediencia, y José, como un padre obediente, entonces toma a su familia, toma a Jesús, y van de vuelta a la tierra de Israel. Pero en algún momento José piensa o se entera de que ahora quien gobierna en Judea es Arquelao. ¿Y quién era Arquelao? Arquelao era el hijo de Herodes. Él había heredado el trono, pero también había heredado
buena parte de la brutalidad de su padre. O sea que la experiencia le estaba diciendo a José que esa familia no era una familia precisamente en la cual se pudiera tener confianza, tampoco era un sinónimo de compasión. Así que llega otra advertencia a José y le dice que no vaya a Judea, sino que vaya hacia el norte, a la ciudad, a la región de Galilea. Y entonces dice de que José toma a su familia y se va a un pueblo en Nazaret. Humanamente hablando, esta sería una decisión estratégica de supervivencia. Ahora, quisiera hacer un énfasis añadido a esta ubicación, a este poblado. La Biblia dice una ciudad, pero era una pequeña aldea que se llamaba Nazaret, porque Nazaret era hasta ese momento insignificante. Y para que tengamos una idea y hacer un poquito más de referencia a este lugar, porque quiero que lo tengamos presente durante todo el desarrollo, quisiera hacer una analogía con algún pueblo de Guatemala. Y a mí se me ocurría pensar en una población que se llama San Juan la Isla. ¿Cuántos de ustedes conocen esa aldea San Juan la Isla que está ubicada en Jutiapa? Por favor, quiero ver alguna mano. Una mano, muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Hay alguien más que conoce San Juan la Isla? ¿No? ¿Sí? Ok. Entonces no me dejarán mentir. Bueno, yo conocí San Juan la Isla por cuestiones de trabajo hace algunos años. Y en aquel entonces era un pueblo donde la gente... Era raro verla, era un pueblo muy pequeño, era un pueblo invisible en el mapa de Guatemala. La sociedad era familias pequeñas, era gente que no se preocupaba porque el día lunes va a haber un paro, porque a lo sumo podíamos ver un burro o una mula ahí que servía para trasladarse. Las casas en aquel entonces eran casas que las paredes eran de un material que le llaman caña de agua y juntaban esa caña y le ponían lodo y entonces así formaban las paredes. En el centro de esa población había una construcción que era la que más formal estaba construida, era una iglesia evangélica. Y cuando yo estuve ahí aproximadamente un mes y medio, un día decidí ir a un servicio a ese lugar. Y el servicio transcurrió normalmente y casi al final recogen la ofrenda. Los recipientes eran unas palanganas, unos guacales de plástico y ahí la gente depositaba su ofrenda. Yo estaba, como no conocía a nadie, estaba sentado hasta atrás. Y cuando llegan conmigo, yo saco mi billetera, tomo un billete de 20 quetzales y lo pongo como ofrenda. Y cuando la señora mira que yo pongo mi ofrenda, se me queda viendo y abre los ojos, o la hermana, y dije yo, híjole, ¿será que está pensando que agarrado solo 20 quetzales va a dar de ofrenda? Y se va rapidito y llega al frente y en el frente estaba sentado una persona, un caballero, asumo que era el pastor, y se acerca con él y le dice algo calladito. Y entonces los dos voltean a ver atrás a donde yo estaba. Y yo me sentí muy incómodo y dije, caramba, ¿qué tal si el billete es falso y yo no me di cuenta y ellos sí? El servicio termina y antes de que yo pudiera salir huyendo de ese lugar, el pastor me aborda y me dice, joven, quisiera preguntarle, estamos preocupados, quisiéramos saber si usted quiere vuelto de la ofrenda que dio y cuánto quiere porque no sabemos si nos va a alcanzar. Les cuento esto para que ustedes se den una idea de cómo era la situación financiera de aquellas familias, de cómo era la actividad económica, para que se imaginen entonces cómo era ese pueblo. Yo conseguí algunos datos de cómo era Nazaret en ese entonces y dice que probablemente vivían entre 200 y 400 personas allí en Nazaret. Entonces se me imaginó precisamente San Juan la Isla.
Era una comunidad rural, las casas eran sencillas, hechas de piedra y de barro, y algunas de esas incluso eran excavaciones en la roca, en la montaña, donde la gente podía vivir. La gente vivía principalmente de la agricultura y los más afortunados tendrían una ovejita o una cabra por ahí. Vivían también de la artesanía, como por ejemplo la carpintería, que es el quehacer asociado a José. Y entonces sí, mis hermanos, la vida era sencilla, pero era dura. Las familias tenían que trabajar juntas para sobrevivir. ¿Qué tan importante era Nazaret en aquel entonces? Pues fíjese usted que era tan importante que ni siquiera se menciona en muchos de los textos antiguos importantes. ¿Se recuerda usted cuando Jesús está reclutando a sus primeros discípulos y entonces llega Felipe y le cuenta a Natanael y le dice: oye, encontramos al Mesías, a Jesús de Nazaret? Y entonces Natanael se asombra y le dice: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Así era de importante aquella ciudad. Entonces Nazaret no era un centro religioso, no era un centro comercial, no era un centro político, más bien era una aldea pequeña, casi invisible también en el mapa. Uno de esos lugares donde las noticias llegan tarde o a veces ni siquiera llegan, y donde todos se conocen, y donde seguramente nadie espera que algo extraordinario ocurra. Sin embargo, si ustedes notaron en el pasaje que leímos, Mateo hace una anotación muy importante y dice que se habían ido allí para que se cumpliera lo que los profetas habían anunciado, que él sería llamado el Nazareno. Esto quiere decir, mis hermanos, que aquello que parecía inicialmente una decisión familiar de supervivencia, en realidad era un evento que estaba dentro del guión, dentro del plan, dentro de la agenda soberana de Dios. Esto es lo que se llama providencia. Providencia de Dios cuando Él dirige la historia de una manera silenciosa, cuando abre caminos, cuando cierra puertas, cuando maneja y acomoda los detalles para que su propósito se cumpla. Y sí, aún sin que el mundo lo supiera, el niño que un día cambiaría la historia empezó a formarse en aquel pueblo olvidado. Ese pequeño e insignificante pueblo sería el taller de Dios, en donde se estaría desarrollando la obediencia que más tarde llevaría al Señor Jesús hasta la muerte en la cruz. Y esto yo creo que tiene una enseñanza muy profunda, no solamente para los jóvenes, sino también para todos, para los adultos, porque lo que nos enseña es que la obediencia no se manifiesta solamente en los grandes actos o en los sacrificios heroicos. La obediencia empieza en el hogar, empieza en decisiones diarias, empieza en cómo cada uno de nosotros respondemos a Dios en lo cotidiano. Antes de predicar a las multitudes, antes de sanar enfermos, antes de caminar en Jerusalén hacia la muerte, la obediencia del Señor Jesús se empezó a formar, a materializar de una manera muy sencilla, de una manera muy normal, en ese pueblo casi insignificante. Allí en Nazaret, el plan eterno de redención se estaba desarrollando en silencio. Muy bien, ahora pasemos a ver lo que nos decía Lucas. Lucas empieza enfocando su atención precisamente en el niño. Y vea usted lo que dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. En esta oración, mis hermanos, nosotros vemos algo que muchas veces pasamos desapercibido o lo vemos muy normal, pero que es extraordinario. El Hijo de Dios de verdad estaba creciendo, así como nuestros hijos, así como lo hicimos nosotros. El Señor Jesús no apareció de repente saltándose la etapa de la infancia, saltándose la etapa de la adolescencia o de la juventud. No. Él no evitó el proceso del desarrollo humano. El Hijo de Dios pasó por la experiencia de crecer. La primera palabra que usa Lucas ahí era crecía. Y eso implica un proceso, implica tiempo, implica desarrollo.
significa que cada año en la vida de este niño traía algo diferente, algo nuevo, nuevas experiencias, no solamente para el mismo Jesús, sino también para sus padres. Su mente se expandía, su comprensión aumentaba y su percepción del mundo se hacía cada vez más profunda. Por supuesto que esto no significa que la naturaleza divina del Señor Jesús quedara en el olvido o desapareciera. Significa que en su encarnación Jesús abrazó plenamente la realidad de ser un ser humano. No vino a representar superficialmente la humanidad. Él vino a vivirla plenamente para saber qué era lo que nosotros sentíamos, qué era lo que nosotros pensábamos. Luego dice Lucas que se fortalecía. Y esta expresión no solamente habla del desarrollo físico del Señor Jesús, claro que sí, lo incluye, pero más bien comunica un crecimiento interior. Nos comunica y nos da a entender la idea de que se está afirmando algo en su mente, se está afirmando algo en su corazón, se está consolidando su carácter. Y nos enseña que cada vez se vuelve más consciente de su identidad y de su propósito en este mundo. En todo este proceso, el carácter de Jesús se estaba desarrollando, no porque Él necesitara mejorarlo, no porque estuviera mal y necesitara hacer algunas correcciones, sino porque su humanidad estaba creciendo de manera integral y en toda su plenitud. ¿Cómo digo esto? Él estaba madurando de la manera en que todos fuimos diseñados para madurar bajo la voluntad de Dios. Que no seamos capaces de hacerlo, que no podamos hacerlo, esos son otros 20 pesos, como dirían los muchachos. Para completar la idea de lo que Lucas nos está diciendo, añade que se llenaba de sabiduría. Y a la luz de las Escrituras, mis hermanos, la sabiduría no es simplemente obtener conocimiento, no es simplemente obtener información. La sabiduría es aprender a ver la vida desde la perspectiva de Dios, es comprender cómo funcionan las cosas. Y luego, al final, da una expresión que lo envuelve todo. La gracia de Dios estaba sobre él. Y esta frase lo que nos dice es que Dios tenía un cuidado muy especial, muy estrecho y permanente sobre Jesús. Así que la vida de Jesús no solamente era un crecimiento natural, era un crecimiento bajo la mirada constante del Señor Jesús. Lo que leímos es un poco de lo que sabemos de la vida del Señor Jesús. Lucas no nos da mayor detalle, no dice cómo vivía con su familia, cómo vivía, cómo se relacionaba con los vecinos o con los demás niños. No nos dice si el Señor Jesús en algún momento de su vida de infante hizo algún milagro. Sería interesante conocer eso. Es posible que sí, no sé. Lucas no nos lo dice. Lucas más bien hace un énfasis mucho más profundo. Lucas prefiere ocuparse de darnos a conocer cómo esa parte divina del Señor Jesús se estaba sometiendo a un crecimiento integral como ser humano, bajo la gracia de Dios, por supuesto. Y entonces, mis hermanos, repito, Jesús no vino a evitar la experiencia humana, sino que vino a vivirla de una manera perfecta. De una manera perfecta porque donde usted y yo fallamos, el Señor Jesús es perfecto. Donde nosotros perdemos la fidelidad o donde nos desviamos, el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte. En otras palabras, Jesús nos mostró cómo es que debe ser la humanidad delante de Dios. Jesús crecía, Jesús se fortalecía, Jesús se llenaba de sabiduría. Y esto, mis hermanos, implica tiempo, y un tiempo que no pasa rápido. Pero el Padre Celestial no desaprovechó esto, al contrario, lo aprovechó como un proceso de formación. Estaba preparando al Mesías
para la redención del mundo a lo largo de muchos años. 30 años de vida privada y 3 años de ministerio público nos enseñan algo importante que muchas veces nosotros perdemos de vista. Y es que la madurez espiritual no suele ser inmediata. El mismo Señor Jesús no tomó a la ligera este proceso de formación. Dios trabaja en nuestras vidas, mis hermanos, de una manera progresiva. A veces quisiéramos que eso sucediera como por arte de magia inmediatamente, pero Dios se toma su tiempo para formar en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Luego llegamos a los versículos 41 y 50, al 50, y aquí vemos una historia un poquito más intensa, ¿no? Un poquito más impactante, diría yo. Lucas nos hace ver que sus padres acostumbraban a subir cada año a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y esto en primer lugar ya nos dice algo de la familia en la que el Señor Jesús estaba creciendo. No era una familia indiferente a la fe, era una familia que vivía dentro de las prácticas espirituales del pueblo. La Pascua, ustedes sabrán, era un recordatorio de la salida de Israel, de la liberación que ellos tuvieron de la esclavitud, de la opresión del pueblo de Israel. Pero más que eso, era identidad, era memoria, era esperanza, todos reunidos en un solo evento. No vamos a hablar ahora, no vamos a detenernos en estos detalles, sino más bien quisiera que fuéramos a ese momento de la peregrinación que Lucas nos presenta acá. La peregrinación hacia Jerusalén para celebrar la Pascua era una de las experiencias, diría yo, más importantes en la vida religiosa del pueblo de Israel. Era no solamente un acto de adoración, era un acto de memoria, era un acto de comunión nacional, algo así como el Día de la Independencia en Guatemala. Era algo así como las antorchas esas que llevan los muchachos, ¿no? Donde todo el mundo está emocionado, donde todo el mundo quiere participar y todo es alegría, excepto para el que viene atrás en el carro esperando que ellos avancen. El punto es que estas peregrinaciones, mis hermanos, no eran silenciosas y tampoco eran solitarias. Eran viajes comunitarios llenos de actividad, llenos de alegría, donde las familias enteras se organizaban para salir todos juntos. Vecinos, parientes, amigos, formaban grandes caravanas para poder viajar. Esto, por supuesto, era porque hacía el viaje un poco más seguro, pero también era muy alegre. Imagínense usted cuando Centro Bíblico El Camino va al volcán y todos van ahí platicando, ¿no? Van para arriba contando las experiencias de la última vez que fueron y que no llegó al final, pero alguien me ayudó, etcétera, etcétera. Algo realmente alegre. Según la práctica, ¿cómo se organizaban estas caravanas? Según la práctica dice que los hombres solían caminar a los lados y al frente de las caravanas, dándole cobertura, dándole protección al centro de la caravana. Y en el centro de la caravana iban los niños e iban las mujeres. Imagine usted qué alegría en ese centro de la caravana, ¿verdad? Las señoras viendo a la amiga que tenían algún tiempo de no verla. Hacía 3 días que la habían visto, así que tenía muchas cosas que platicar. No había restricciones de tiempo. Días y horas platicando. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que el ambiente era muy animado durante este trayecto. Se cantaban salmos, se conversaba, reían y la gente, creo yo, realmente lo disfrutaba. Así que imaginemos ese camino lleno de voces, lleno de cantos mientras subían a Israel. Y luego van, hacen la celebración y cuando la celebración termina, van de vuelta a su casa. Y las caravanas, me imagino de que tenían la misma alegría o quizás un poquito más. Ahora venían felices porque habían estado en el templo, habían redimido sus pecados. La alegría continuaba. Y como todos viajaban juntos en grandes grupos, entonces los niños pequeños era normal que se estuvieran moviendo entre las diferentes familias.
entre los diferentes grupos familiares. Por eso el relato de Evangelio de Lucas tiene mucho sentido cuando dice que José y María no se habían percatado de que Jesús no estaba. Era una caravana grande y un niño podía estar con sus primos, con sus vecinos o con sus amigos jugando durante el camino. Para este entonces Jesús tenía 12 años de edad y esa edad era una edad muy importante para un muchacho porque estaba entrando en la etapa en que su formación religiosa empezaba a formarse, comenzaba a asumir mayor conciencia de su relación con la ley y la vida espiritual del pueblo. Así que no es extraño que Jesús participara en todo esto. A la mañana de ese día en el desayuno, seguramente José le dijo a María: no te preocupes, seguramente fue a desayunar con sus primos o algún vecino le dio. A la hora del almuerzo, tranquila, seguramente no pasa nada, está emocionado jugando con sus amigos, pero ya aparecerá, le va a dar hambre y vas a ver que va a venir. Pero ya al final de la tarde, ya al final del día, entonces ya la ausencia del Señor Jesús empieza a preocupar. Y lo buscan y no lo encuentran. Y entonces esa peregrinación festiva se convierte de repente en una angustia. Yo creo que aquí cualquier padre puede imaginarse lo que José y María pudieron sentir. Yo no sé cuántas veces se les han perdido a ustedes sus hijos en el supermercado, en el mercado, en el puerto, en algún centro. Si usted me dice que no, es porque entonces no saca a los patojos a pasear. Mire, a mí mis hijos se me perdieron tantas veces que perdí la cuenta. Es más, ahora recuerdo en una ocasión, Luisa Fernanda, estaba ella muy pequeña, andábamos solo ella y yo en un centro comercial y íbamos al área de los ascensores. Y de pronto había un ascensor que empezó a cerrarse y ella sale corriendo y se logra colar en el ascensor. Y yo ya no llegué. ¿Qué le decía yo a su mamá? Mi hija se fue en el ascensor y yo me quedé ahí abajo. ¿Qué hacía? Así que si usted me dice que no ha sentido esa experiencia, bueno. Este incidente, mis hermanos, no presenta... mi hija apareció, ¿no? Ahí está sentada. No se me perdió totalmente. Este incidente no presenta a José y a María como padres descuidados. Ellos más bien eran dos padres comunes y corrientes que estaban acostumbrados a este tipo de actividades, a este tipo de cultura de viajes, a actividades que hacían todos los años, donde era normal que los muchachos se movieran entre los grupos y no aparecieran por un largo tiempo. Y entonces regresan a Jerusalén. Jerusalén estaba de Nazaret aproximadamente a unos 120 kilómetros. Lo recorrían más o menos en 4 días. Eso quiere decir que ya para esta altura la gente había recorrido alrededor de 30 kilómetros. Y a los 30 kilómetros se dan cuenta que no están y entonces deciden regresar inmediatamente a Jerusalén. 3 días de búsqueda angustiosa, 3 días que seguramente fueron interminables, hasta que finalmente encuentran al pequeño Jesús allí en el templo. Cuando lo encuentran, nos dice Lucas que él estaba sentado entre los maestros de la ley, escuchando y haciendo preguntas. A ver, por sus expresiones creo que ustedes no perdieron a sus hijos como yo, pero ¿alguna vez usted se perdió? Yo recuerdo, yo también me perdí varias veces ahí en la zona 1 cuando mi mamá me llevaba a hacer los mandados y era un pánico. Yo sabía de que cuando mi mamá me encontrara seguramente me iba a caer, pero no me importaba. Yo lo que quería era encontrar a mi mamá y salir de ese temor de estar perdido. Pero el Señor Jesús estaba ahí sentado muy tranquilo, muy fresco en el templo. Cuando finalmente lo encuentran entonces,
notan que aquellos maestros estaban maravillados, estaban sorprendidos de aquel muchacho. Y no era que Jesús fuera muy inteligente, no era de que él tenía una manera muy hábil de hablar, era la profundidad y el contenido de sus respuestas y de sus preguntas. Aquellos maestros, mis hermanos, eran gente que habían estudiado durante mucho tiempo, si no es que toda su vida, sobre la ley, sobre el área religiosa del pueblo. Y eso les había consumido inversión de tiempo y posiblemente económica. Y estaban ahí sentados frente a un muchacho de 12 años que aparentemente sabía más que ellos. Seguramente ellos se lanzaban miradas unos a otros y decían: ¿y este niño de dónde salió? Y es justo ahí cuando llegan los papás del niño Jesús. A ver, mamás, no les pregunto a los papás porque Lucas no habla de que José dijera algo. Seguramente o estaba muy emocionado o muy enojado, que aparentemente no dijo nada, pero María sí dijo algo. ¿Usted qué le hubiera dicho o qué hubiera hecho cuando encontró al niño Jesús allí sentado, lo más fresco, hablando con los sacerdotes, con los maestros de la ley? ¿Sabe qué? Yo le pregunté ayer en la noche a mi esposa: ¿tú qué hubieras hecho si fueras María? Y ella me dice: yo chancletazo. Y no me extrañaría que en la mente de María ocurriera eso. De hecho, cuando María llega, le pregunta, le dice al Señor Jesús: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos buscado con angustia dónde estabas. Y estas palabras, mis hermanos, evidencian definitivamente una reacción muy humana de parte de María. Vemos preocupación, frustración, pero también alivio por haber encontrado al niño. Así que no me extrañaría de que María también haya pensado: espérate tantito que salgamos de aquí. Pero luego Lucas nos dice qué es lo que el Señor Jesús le responde. Y la verdad es de que, aunque no tenemos otros comentarios, otras frases del Señor Jesús, yo me imagino que esta debe haber sido una de las frases más sorprendentes y más inquietantes del Señor Jesús. El Señor Jesús les dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Wow. Cuando usted le pone atención a esta respuesta de un niño de 12 años, de verdad notamos cosas extraordinarias. Primero, Jesús se está refiriendo a Dios de una manera muy singular. Él dice: mi Padre. En aquel tiempo, para el pueblo de Israel, cuando se referían a Dios como Padre, lo hacían en forma colectiva. Ellos decían el Padre del pueblo, el Padre de Israel, pero nadie decía mi Padre. Y el Señor Jesús, niño de 12 años, le dice: mi Padre. Segundo, vemos aquí en esta respuesta del Señor Jesús que se abre una especie de ventana a su conciencia interior. Porque vemos que en esta respuesta que Jesús está dando, vemos que Él está diciendo o se está refiriendo a que Él tenía que hacer algo que inevitablemente debía hacer, que sí o sí debía hacerse. Me es necesario, no tengo opción, debo hacerlo. Este, mis hermanos, es el lenguaje de alguien que reconoce el propósito divino que dirige su vida. En otras palabras, mis hermanos, yo quisiera que usted piense en eso. A los 12 años Jesús ya tenía conciencia de algo fundamental. Su vida estaba ligada de una manera muy particular a su Padre Celestial, a la misión que Él le había dado y al futuro de cada uno de los que estamos acá. Hace más de 2000 años, un niño de 12 años ya era consciente de eso. Y mientras los maestros se maravillaban de su sabiduría y mientras sus padres intentaban de entender lo que el Señor Jesús, lo que el niño Jesús les estaba diciendo, nosotros
este día podemos ver que la identidad de Jesús no estaba emergiendo de una manera confusa. Él sabía quién era y sabía cuál era su propósito. Sabía para qué Él había venido a la tierra. En este punto Jesús a los 12 años tenía una identidad, mis hermanos, que superaba cualquier autoridad. Pero aún así la conciencia de su identidad no lo llevó a rechazar la autoridad de sus padres. Uno podría imaginar que después de ese momento el Señor Jesús ya se habría ganado un espacio dentro de los maestros de la ley y que seguramente Él se quedaría a vivir en el templo bajo el auspicio, bajo la protección de los mismos maestros. Pero no, en lugar de eso, el texto dice: Jesús descendió con sus padres, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y aquí, mis hermanos, yo encuentro algo que considero es un poco difícil de comprender para la mente humana. El Creador se somete a sus criaturas. ¿Qué le parece? Aquel por medio de quien fueron hechas todas las cosas, vive ahora bajo la autoridad de dos personas que a fin de cuentas necesitan también de Él para poder existir. Lo interesante que vemos acá, mis hermanos, y lo maravilloso es que Jesús no se somete porque sus padres fueran absolutamente perfectos. Se somete porque su carácter era perfectamente obediente a la voluntad y al orden que su Padre Celestial había establecido. Y después de afirmar que Jesús estaba sujeto a sus padres, Lucas cierra el capítulo con un breve resumen de lo que sucedería durante el transcurso de la vida de Jesús, por lo menos hasta el inicio de su vida pública. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús crecía en sabiduría porque su comprensión seguía profundizándose. Crecía en estatura porque evidentemente como niño debía seguir creciendo, obviamente dentro de las mismas limitaciones que la naturaleza humana le imponía. Y Jesús crecía en gracia para con Dios porque su vida estaba perfectamente alineada con la voluntad de su Padre. Pero también crecía en gracia para con los hombres porque a pesar de cómo concluyó su paso por la tierra, su vida generaba favor y reconocimiento en aquellos que lo conocían. La gente veía algo en él que le inspiraba no solamente confianza, sino también respeto y aprecio. Muy bien, eso es lo que podemos ver en estos dos pasajes que leímos. Pero ¿y qué para nosotros? ¿Qué podemos aprender nosotros, mis hermanos, en este día? Mire, vivimos en una sociedad que enaltece la libertad, la autodeterminación de la gente. En una sociedad que dice que todos somos libres de creer lo que querramos creer. Y por eso es que vemos hoy gente que aunque están en un cuerpo humano creen que no son humanos, sino creen que son otra cosa. Pero la Biblia nos presenta una visión muy diferente de la vida humana. La Biblia habla de la importancia de la sujeción, no solamente a los padres, sino también a las autoridades civiles y también, por supuesto, a las autoridades espirituales. Y aquí aparece una pregunta que inevitablemente todos nos hacemos siempre. Yo lo he hecho. ¿Cómo vivir esa obediencia en un mundo donde las autoridades no son perfectas? Donde los padres no son perfectos, donde las autoridades religiosas, donde las autoridades espirituales no son perfectas. ¿Y qué decir de las autoridades civiles y políticas? Esas mejor no las toquemos. Pero yo creo que el ejemplo que nosotros vimos acá en la palabra de Dios esta mañana, el ejemplo de Jesús, nos puede ayudar a responder esa pregunta. La obediencia cristiana, mis hermanos, no depende de la perfección de la autoridad. Si eso fuera así, si de eso dependiera, entonces nadie obedece a nadie.
porque no existen autoridades perfectas en este mundo. Esto no significa, por supuesto, que la obediencia deba ser ciega y deba acatarse sin cuestionar, sin discernimiento. La Biblia también reconoce que la autoridad humana también tiene ciertos límites. Pero este pasaje lo que nos muestra es que la actitud fundamental del creyente es la humildad. El mismo Jesús que obedeció a su Padre en Nazaret es el mismo Jesús que después le obedeció en el camino a la cruz. Termino con esto, mis hermanos, y regreso a Nazaret, así como Jesús y sus padres regresaron en aquella ocasión. Nazaret era un pequeño pueblo, insignificante, sin fama, sin prestigio, sin reconocimiento, sin que a nadie le importara. Muchas veces nosotros sentimos nuestra vida de esa manera y tal vez hoy sienta que está en esa etapa de su vida. Pero déjeme decirle algo, Nazaret también estaba dentro del plan de Dios. Antes que Jesús predicara a las multitudes, antes que caminara sobre el agua, antes que resucitara muertos, antes de que multiplicara los peces y los panes, pasó 30 años en silencio, 30 años sin fama, 30 años sin que nadie lo conociera, 30 años sin que el mundo supiera quién realmente era él. Y aún así, Dios estaba trabajando. Dios no solo obra en los momentos visibles, mis hermanos, también obra en los momentos invisibles. Dios forma carácter allí en la cocina de la casa. Dios construye y fortalece la fe en los días ordinarios. Dios genera y crea y forma obediencia aun cuando nuestros jefes o nuestros superiores no nos vean. Nazaret no era el destino final. Nazaret era el taller de Dios y quizás hoy alguno de ustedes se siente en ese taller. Tal vez no está en la plataforma que usted se imaginaba. Tal vez no tiene el conocimiento que usted se imaginaba. Pero déjeme decirle una cosa. Usted y yo estamos justamente en el lugar en que Dios quiere que estemos. En el lugar donde Él está formando el carácter de Cristo en nuestro corazón. Dios no solamente está interesado en lo que usted es hoy, Dios está profundamente interesado en lo que usted llegará a ser. Jesús crecía, Jesús se fortalecía, Jesús se llenaba de sabiduría, y mientras el mundo no veía nada extraordinario, el plan de redención de Dios se estaba madurando en silencio. Si hoy la vida nos parece común, si parece lenta, si parece que nadie pone atención en nosotros, Dios no desperdicia una temporada en Nazaret, porque allí, en ese silencio, Dios forma obediencia, Dios forma la humildad, Dios forma el carácter que sostendrá nuestro propósito en la vida. Así que, mis hermanos, no se apresure. Y no se compare con los demás, porque si no, corre el peligro de volverse víctima de la vanidad o de la amargura. No se preocupe, mejor ocúpese en crecer, ocúpese en fortalecerse, ocúpese en llenarse de sabiduría, porque cuando llegue el tiempo del Padre, cuando llegue la hora establecida, porque así será, usted verá cómo lo que Dios formó en silencio será utilizado para transformar su historia. El mismo Dios que estaba guiando los pasos de José en Nazaret o hacia Nazaret, el mismo Dios que estaba formando la humanidad del Señor Jesús en Nazaret, es el mismo Dios que hoy está escribiendo su historia. Y aunque hoy la vida parezca silenciosa o que hoy la página pareciera que va muy lento, tranquilos, no hemos llegado al final del capítulo. Cierren sus ojos, vamos a orar.
Señor, bendito Padre que estás en los cielos, te queremos dar gracias porque tú nos muestras a través de tu palabra la obediencia extrema, quizás podíamos decir, de nuestro Señor Jesús. Aún desde los primeros inicios de su vida, aún desde sus primeros años, siendo un pequeño niño de 12 años, un jovencito que está empezando la adolescencia, ya sabía para qué estaba en este mundo. Ya sabía cuál era su propósito, ya sabía que tendría que sufrir por la vida de cada uno de los que estamos acá presentes en la mañana, siendo yo el primero. Gracias, Señor. Ayúdame, ayuda a mis hermanos a reconocer en este periodo de la vida de Jesús el ejemplo de su obediencia. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes a nuestras autoridades. Ayúdanos a discernir, Señor de los cielos, cuándo esa obediencia es prudente también y cuándo no. Quédate con nosotros, guárdanos, ayúdanos a crecer, ayúdanos a fortalecernos. Y sobre todo, Señor, danos sabiduría para ver la vida desde la perspectiva tuya. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.